Evidentemente, no podía hacer otra cosa más que quedarme. La cena fue servida por el anciano al que Sir John se había referido con el nombre de Harper, en un salón lúgubre pero señorial. La comida era sencilla pero sustanciosa y bien preparada, el servicio impecable. Comencé a sospechar que Harper era el único criado, a pesar del hambre y las molestias que mi anfitrión se tomaba para hacerme sentir a gusto. La cena fue una ceremonia solemne, casi fúnebre. No podía olvidar ni por un instante aquella historia y mucho menos la puerta reforzada y aquel maligno aullido. Fuese lo que fuese, la monstruosidad seguía viva y yo no dejaba de sentir una compleja mezcla de admiración, compasión y horror cada vez que miraba el delgado rostro de Sir John y reflexionaba sobre el infierno de vida al que había sido condenado, así como sobre la aparente fortaleza con la que había soportado sus inconcebibles pruebas. Tras la cena, una botella excelente de Jerez fue servida. Sir John habló un rato sobre mi padre, de cuya muerte no estaba previamente enterado, y me hizo platicar de mis asuntos con la sutil destreza y el tacto de un educado hombre de mundo. Habló poco de sí mismo y ni por la más remota alusión hizo referencia a la trágica historia de la que yo apenas me había formado cierta idea general. Dado que soy abstemio y no vaciaba mi vaso con mucha frecuencia, la mayor parte de la botella fue bebida por mi anfitrión. Hacia el final de la velada, ese fuerte vino pareció sacar a la luz en él una extraña disposición a las confidencias. Comenzó haciendo mención a la falta de salud que tan patente era en su aspecto. Me contó que sufría de esa gravísima enfermedad del corazón, conocida como angina de pecho, y que recientemente se había recuperado de un ataque de inusual gravedad. El próximo acabará conmigo, aseguró, y puede darse en cualquier momento, tal vez esta misma noche. Hizo el anuncio con toda sencillez, como si hubiese hablado de un tema de lo más corriente o estuviese aventurando una vulgar predicción meteorológica. Luego, tras una breve pausa, con más énfasis y peso en sus palabras, prosiguió. Quizás me tome usted por una persona rara, pero tengo una fija adversión al entierro en sepulcro o panteón. Quiero que mis restos sean cremados y he dejado cuidadosas directivas para el cumplimiento de mi voluntad. Harper se encargará de que se realicen al pie de la letra. El fuego es el más puro y el más limpio de los elementos y acorta todos esos odiosos procesos que median entre la muerte y la desintegración final. No puedo soportar la idea de una tumba infestada de gusanos. Siguió discurriendo sobre el tema durante un largo rato con una tan clara solidez expositiva. Parecía ejercer una mórbida fascinación sobre su mente y un toque de histeria contenida en su voz. Mientras hablaba, recordé el entierro de Lady Agatha y su trágica resurrección, así como aquel incierto y delirante horror de las criptas que había formado una parte tan inexplicable y vagamente inquietante de la historia. No me resultaba difícil comprender la aversión de Sir John a los entierros. Sin embargo, me hallaba yo
muy lejos todavía de sospechar la totalidad del infernal horror, del demencial espanto en el que su repugnancia había sido fundada. Confesando una gran fatiga, le expresé mi deseo de retirarme, y él, con su inalterable cortesía, insistió en acompañarme a mi cámara para asegurarse de que todo estuviese dispuesto para mi comodidad antes de irse a acostar. En el pasillo de arriba nos cruzamos con Harper, que bajaba por un tramo de escaleras que debía de conducir a un ático o segundo piso. Llevaba una pesada cacerola de hierro en la que quedaban unos restos de comida y percibí un olor de penetrante crudeza. Me pregunté si habría estado alimentando al monstruo desconocido y si no le daría la comida desde el techo del cuarto a través de una trampa. La suposición era bastante verosímil, pero el olor de las sobras, por una lejana asociación de ideas, había comenzado a sugerirme otras conjeturas que iban más allá del reino de la posibilidad y el sano razonamiento. Ciertas sospechas evasivas parecieron integrarse súbitamente en un atroz y aborrecible todo. Con poco éxito intenté asegurarme de lo que acababa de hipotetizar. Era científicamente inadmisible, que era una mera creación del satanismo supersticioso. No podía ser. Aquí, precisamente en Inglaterra, aquel demonio devorador de cadáveres de los relatos y leyendas orientales, el vampiro necrófago. En contra de mis temores, no se repitió aquel infernal aullido al pasar frente a la cámara secreta. Pero, en cambio, me pareció oír un pausado ronchar, tal como el que habría producido un animal enorme devorando su alimento. Mi habitación, aunque bastante oscura, había quedado limpia de polvo tras una inspección personal. Sir John me deseó las buenas noches y se retiró a su aposento. Quedé sorprendido por su mortal palidez y la visible debilidad con la cual se despidió. Creí detectar dolor y tormento bajo su cuidadosa máscara de urbanidad y me pregunté si ésta no habría sido mantenida a un costo excesivo. La fatiga del viaje, sumada al fuerte vino que me había bebido, tendría que haberme hecho dormir rápidamente, pero a pesar de permanecer con los ojos cerrados en la oscuridad, no conseguía alejar aquellas perversas sombras, aquellas negras y sepulcrales larvas que caían en enjambres sobre mí desde la vieja mansión. Prohibidos seres cuya existencia no puede ser consentida me asediaban con sus inmundas garras, me rozaban en su nauseabundo agitarse, mientras yo me retorcía durante horas eternas contemplando el gris rectángulo de la ventana oscurecida por la tormenta, el incesante gotear de la lluvia, el agudo lamentarse y gemir del viento se transformaban en espantosos murmullos que conspiraban contra mi tranquilidad y susurraban innombrables secretos en un lenguaje demoníaco. Finalmente, tras lo que pareció un lapso de tiempo de centurias nocturnas, la tempestad amainó y ya no oí más aquellas equívocas voces.
Por la ventana penetraba una claridad que se proyectaba en la negrura de la pared y los terrores de mi larga noche de insomnio se disiparon un tanto, cosa que sin embargo no trajo consigo el alivio del sueño. Me di cuenta de que reinaba en la mansión el más completo silencio y entonces, en ese silencio, percibí un sonido extraño, vago, inquietante. El sonido a veces era apagado y lejano, luego parecía aproximarse, como si viniera de la habitación contigua. Comencé a identificarlo como una especie de arañar, similar al que harían las garras de un animal sobre un recio maderaje. Incorporándome en la cama y escuchando atentamente, me di cuenta, con un nuevo estremecimiento de horror, de que la dirección de la cual provenía era sin lugar a dudas la de la cámara enrejada. El ruido asumió entonces una extraña resonancia y súbitamente, por un rato, cesó. En ese intervalo oí un gemido. No podía equivocarme en cuanto a la fuente del gemido que había surgido del aposento de Sir John Tremont, ni tampoco podía ya seguir dudando con respecto al causante del arañar. El gemido no se repitió, pero el infernal sonido de garras comenzó de nuevo y continuó sin interrupción hasta el amanecer, como si la criatura que hacía aquello fuese de hábitos únicamente nocturnos, presa de una intolerable tensión nerviosa. Con su finalizar, en el lívido y descolorido amanecer, caí en un profundo sueño, del cual los mortecinos y amorfos espectros de la vieja mansión ya no fueron capaces de alejarme. Me despertaron unos fuertes golpes en mi puerta. Aún en la confusión del sueño pude reconocer lo imperioso y lo urgente. Debían de ser cerca de las 12 del mediodía y con cierto sentimiento de culpa por haberme recreado demasiado en la cama, corrí hacia la puerta y la abrí de inmediato. El viejo criado Harper estaba allí esperando. «Siento tener que decirle, señor Chaldan, que Sir John ha muerto». No respondía a mi llamado como de costumbre y me vi obligado a entrar en su cámara. Debe de haber muerto muy temprano, en horas de la madrugada. Golpeado por su anuncio, recordé el aislado gemido que había oído en el gris albor del día. Tal vez en ese preciso instante mi anfitrión estaba muriendo. Recordé también aquel detestable arañar de pesadilla. Inevitablemente me pregunté si el gemido no habría sido ocasionado tanto por miedo como por dolor físico. Habría sido la tensión y el suspenso de estar oyendo aquel horrible sonido lo que había originado el paroxismo final de la dolencia de Sir John. No podía estar seguro de la verdad, pero mi cerebro hervía con espantosas conjeturas, con las vanas formalidades que suelen emplearse en tales ocasiones. Traté de dar el pésame al viejo criado y me ofrecí a prestarle toda la ayuda posible para realizar los arreglos necesarios para la disposición de los restos de su amo. Dado que no había teléfono en la casa, me brindé para salir en busca de un médico que examinara el cadáver y extendiese el certificado de defunción. El anciano pareció experimentar un alivio. «Gracias, señor. No quiero abandonar a Sir John». Le prometí que mantendría una estrecha vigilancia junto a su cuerpo. Pasó entonces a hablar del deseo de Sir John de ser cremado. Según parecía, el baronet había dejado direcciones explícitas para la construcción de una pira de leña en la colina que se elevaba detrás del hall para la incineración de sus restos. En dicha pira
y para el esparcimiento de las cenizas en los campos de la heredad. Había encargado todo tipo de disposiciones para llevarlas a efecto en el menor lapso de tiempo posible tras su muerte. Nadie debía estar presente en la ceremonia, excepto Harper y las personas necesarias para realizar el trabajo, y los parientes más cercanos de Sir John, ninguno de los cuales vivía en las cercanías. Solo debían ser informados de su deseo cuando todo hubiese concluido. Rehusé el ofrecimiento que me hizo Harper de prepararme el desayuno y le aseguré que comería algo en el pueblo vecino. Comprendí que se encontraba ansioso por iniciar su prometida vigilancia. Sería tedioso e innecesario hablar detalladamente del fúnebre día que siguió. La espesa niebla marina había vuelto y mientras buscaba el pueblo vecino me dio la sensación de que iba atravesando a tientas un mundo húmedo e irreal. Conseguí primero localizar un médico y luego contraté varios hombres para levantar la pira y actuar como portadores del féretro. En todas partes se me recibió con una singular taciturnidad y nadie parecía deseoso de pronunciar palabra alguna sobre la muerte de Sir John o de hablar sobre las oscuras leyendas relacionadas con Tremont Hall. Una vez todos en la mansión, Harper propuso para mi sorpresa que la cremación tuviese lugar de inmediato. Esto, sin embargo, resultó ser imposible. La neblina se había convertido en una pertinaz e incesante llovizna que impedía el encendido de la pira, por lo cual nos vimos obligados a aplazar la ceremonia para el día siguiente. Yo le había prometido a Harper que permanecería allí hasta que todo estuviese terminado. Y así fue como debí pasar una segunda noche bajo ese techo de secretos malditos y abominables. No tardó en oscurecer después de una última visita al pueblo en la que me procuré algunos sándwiches para cenar con Harper. Retorné a la solitaria mansión. Al subir a la cámara mortuoria, encontré a Harper en la escalera. Había una desmedida agitación en su comportamiento, como si hubiese sucedido algo que lo llenara de horror. Me preguntaba si no me haría usted compañía esta noche, señor Chaldán. Sé que le estoy pidiendo compartir un velatorio ciertamente espantoso. Quizás hasta no exento de peligro, pero Sir John se lo agradecería mucho. Estoy seguro de ello. Si tiene usted un arma, del tipo que sea, sería bueno que la llevase encima. Me era imposible negarme
Como no tenía arma alguna, Harper insistió en equiparme con un antiguo revólver. Dígame, Harper, dije entonces bruscamente, mientras caminábamos por el pasillo hacia la cámara de Sir John, ¿de qué tiene miedo? Se encogió de horror ante la pregunta y pareció poco deseoso de responder. Comprendió que era menester hablar con franqueza. Se trata de la criatura de la habitación enrejada. Tiene que haberla oído, señor. Nos hemos ocupado de ella, Sir John y yo, durante todos estos 28 años, y siempre hemos vivido con el temor de que pudiese escapar. Nunca nos ocasionó demasiados problemas mientras la tuvimos bien alimentada, pero durante estas 3 últimas noches ha estado arañando la gruesa pared de roble que la separa de la habitación de Sir John, lo cual es algo que nunca antes había hecho. Sir John pensaba que se debía a que sabía que él se hallaba al borde de la muerte y a que quería alcanzar su cuerpo, deseosa de un alimento distinto al que siempre le hemos procurado nosotros. Es por eso que debemos vigilar estrechamente su cadáver esta noche. Señor Chatham, ruego a Dios que el muro resista. Pero la criatura sigue arañando, y arañando como un demonio, y no me agrada para nada la hueca resonancia que ella produce. Es como si el tabique estuviese a punto de romperse. Lleno de horror por esta confirmación, no pude ofrecer respuesta alguna. Cualquier comentario habría resultado fútil. Con la abierta confesión de Harper, la sombra de la anormalidad tomaba un aspecto más oscuro e ilimitado, una más enorme y tiránica amenaza. De buena gana habría abandonado el prometido velatorio, pero naturalmente me era imposible hacerlo. El bestial arañar, más fuerte y frenético que en la noche anterior, asaltó mis oídos en cuanto nos acercamos a la puerta enrejada. De inmediato comprendí el terror sin nombre que había empujado al anciano a solicitar mi compañía. El sonido era inexpresablemente alarmante y enloquecedor, con su horrenda y macabra insistencia, con su infernal connotación de una ansia demoníaca, y se tornó aún más claro, adquiriendo una más atroz y desgarradora resonancia. No bien entramos a la cámara mortuoria. Durante todo el día me había abstenido de visitar aquel aposento, pues carezco de esa curiosidad morbosa que induce a muchos a la contemplación de la muerte, de modo que veía entonces a mi anfitrión por segunda y última vez. El cuarto estaba iluminado por unos altos cirios dispuestos en extraños candelabros que descansaban sobre una pequeña mesa, pero la luz solo parecía proporcionar un vacilante y doloroso resplandor en medio de esa lúgubre espaciosidad plagada de sombras mortuorias. Un poco en contra de mi voluntad, miré los rasgos del muerto y aparté los ojos enseguida. Estaba preparado para ver una blancura y una rigidez marmóreas, pero no para la atroz traición que su rostro sin vida hacía de esa horrible repugnancia, de esos inconcebibles miedos y terrores que debían haber corroído su corazón a través de años y años de infierno, y que con un control casi sobrehumano él había ocultado como bajo una máscara durante toda su vida. La revelación fue demasiado lastimosa
y no me sentí capaz de mirarlo nuevamente. En cierto modo, parecía que no estaba muerto. Parecía que aún estaba escuchando con agónica atención ese espantoso sonido. Había en el cuarto varias sillas que, como el lecho, databan, según pensé, del siglo XVII. Nos sentamos con Harper cerca de la pequeña mesa, entre el lecho mortuorio y la pared revestida de oscura madera, de la cual surgía el incesante ruido de garras. En tácito silencio, con los revólveres a mano y amartillados, comenzamos nuestra horrorosa vigilia. Estando allí sentados, no pude evitar intentar representarme el aspecto de aquella monstruosidad sin nombre. Imágenes amorfas e híbridas de sombrías pesadillas sepulcrales se sucedieron unas a otras caóticamente por los rincones de mi mente. Por su parte, el anciano no ofrecía voluntariamente información o comentario alguno, sino que se mantenía vigilando la pared. Sería imposible transmitir la insoportable tensión, el macabro suspenso y la funesta expectativa de las horas que siguieron. El maderaje era sin lugar a dudas de gran espesor y dureza, tal como el que podría haber desafiado los ataques de cualquier criatura normal, equipada solo con garras y dientes. A pesar de tan obvios argumentos, yo esperaba verlo desmoronarse de algún momento a otro. El arañar seguía y seguía eternamente, y para mi imaginación enfebrecida se volvía más fuerte y cercano a cada instante. A intervalos recurrentes me parecía oír también un bajo y ansioso gemir similar al de un animal hambriento acercándose a la meta de su excavar. Ninguno de los dos habíamos hablado de lo que debíamos hacer en caso de que el monstruo alcanzara su objetivo, pero parecía haber, sin embargo, como un acuerdo silencioso entre ambos. Aún así, yo me preguntaba con una emoción supersticiosa si la criatura poseería lo suficiente de humanidad en su composición como para ser vulnerable a las balas. ¿Hasta qué punto podría haber desarrollado? Intenté convencerme de que el absurdo de tales cuestiones y preguntas era patente, pero retornaba a ellas una y otra vez, absorbido como por la fascinación de un abismo prohibido. La noche fue transcurriendo como el fluir de un oscuro y lento arroyo. Las altas velas fúnebres se habían ido consumiendo de los candelabros. Esta era la única circunstancia que me daba una idea real del paso del tiempo, pues creía estar ahogándome en una negra eternidad, inmóvil, bajo el reptar y arrastrarse de ciegos horrores. Me había acostumbrado tanto al ruido del arañar en la madera, y este había continuado por tantas horas que juzgaba el crecer de su sonoridad y aparente cercanía como una mera alucinación de mis sentidos. Y así fue que el final de nuestra vigilia me sorprendió sin previo aviso. Súbitamente, mientras observaba el muro y seguía escuchando con helada fijeza, oí un áspero ruido de madera astillándose y vi que una estrecha lámina se soltaba y quedaba colgando del panel. Entonces, antes de que pudiese reponerme o dar crédito a lo que estaba presenciando, una enorme porción semicircular del muro colapsó en innumerables pedazos bajo el impacto de un pesado cuerpo. Misericordiosamente, quizás, nunca he sido capaz de recordar con cierto grado de nitidez la infernal criatura que surgió del panel. Conservo, no obstante,
la vaga impresión de un enorme cuerpo blancuzco, semicuadrúpedo, de colmillos caninos en un rostro apenas humano y garras de hiena en el extremo de miembros que le servían, tanto de brazos como de piernas. Un hedor pútrido precedió a la aparición. Y entonces, con un único salto de pesadilla, el ser cayó sobre nosotros. Oí el repetido disparar del revólver de Harper, cortante y vengativo, en el cuarto cerrado, pero mi arma solo produjo un chasquido herrumbroso. Tal vez el cartucho fuera demasiado viejo. En todo caso, falló. Antes de que hubiese podido apretar el gatillo nuevamente, fui arrojado al suelo con terrible violencia, golpeándome la cabeza contra la sólida base de la pequeña mesa. Un negro velo, salpicado de incontables fuegos, pareció caer sobre mí, borrando el cuarto de mi vista. Entonces, todos los fuegos desaparecieron y solo hubo oscuridad. De nuevo comencé a tener conciencia de llama y de sombras, pero la llama era brillante y temblorosa, y su resplandor parecía crecer cada vez más. Entonces, mis sentidos embotados y vacilantes revivieron agudamente y se clarificaron al percibir un acrimonioso olor a tela quemada. Los objetos y las formas de la cámara volvieron a mi visión y descubrí que yacía tendido contra la mesa caída, cara al lecho mortuorio. Todas las velas se habían diseminado por el suelo. Una de ellas había prendido un círculo de fuego que lentamente devoraba la alfombra que tenía junto a mí. Otra, algo más allá, había incendiado las cortinas de la cama y las llamas estaban subiendo rápidamente hacia el gran dosel. Aún mientras seguía inmóvil mirando aquello, unos considerables jirones de paño ardiendo cayeron sobre la cama en una docena de sitios y el cadáver de Sir John Tremont quedó rodeado por un anillo de pequeñas llamas. Con cierto trabajo logré ponerme de pie, aún aturdido y mareado por la caída que me había arrojado al olvido. El cuarto estaba desierto, excepto por el viejo criado que yacía cerca del umbral. Quejándose débilmente, la puerta se hallaba abierta como si alguien o algo hubiese salido durante mi periodo de inconsciencia. Me volví otra vez hacia la cama, con una vaga e instintiva intención de extinguir el fuego. Las llamas se estaban extendiendo rápidamente, cada vez más altas. Demasiado tarde había sido el monstruo espantado por el fuego. No hay mucho más que decir. Mirando hacia atrás nuevamente, mientras salía tambaleándome del cuarto lleno de humo, llevando a Harper conmigo, vi que la cama y su dosel se habían vuelto ya una masa de ascendente llama. El desdichado baronet había encontrado en su propia cámara mortuoria la pira funeral que tanto había deseado. Estaba casi amaneciendo cuando salimos al fin de la mansión condenada. La lluvia había cesado, dejando un cielo surcado en lo alto por nubes plomizas y amenazantes. El aire frío pareció reanimar al viejo criado. A la luz combinada del pálido amanecer y la creciente conflagración del edificio, descubrimos a nuestros pies unas huellas semi-humanas, monstruosas, de grandes uñas caninas, reciente y hondamente impresas en el barro. Venían inequívocamente de la mansión y continuaban en dirección a la colina cubierta de brezos que se elevaba detrás de ella. Sin decir una palabra, comenzamos a seguirlas. Llevaban casi sin interrupción a la entrada del antiguo panteón familiar, hasta el pesado portal de hierro emplazado en la colina al que, por orden de Sir George, se había mantenido cerrado durante toda una generación. Sin embargo, lo encontramos abierto.
Observamos que la oxidada cadena y la cerradura habían sido hechas pedazos por una fuerza superior a la de hombre o bestia algunos. Entonces, asomándonos al interior, vimos que las borrosas marcas de las huellas se adentraban sin retorno, descendiendo unos peldaños de piedra en las inquietantes sombras del mausoleo. Ambos íbamos desarmados. Aún así, no vacilamos demasiado. Harper llevaba consigo una liberal provisión de cerillas y mirando en torno yo encontré una húmeda y pesada rama que podría servir de garrote. En un implacable silencio realizamos entonces una minuciosa inspección de las casi interminables criptas, gastando una cerilla tras otra mientras avanzábamos a través de la mohosa oscuridad de esas bóvedas. Las demoníacas huellas se volvían cada vez más borrosas a medida que las seguíamos por los negros pasillos y finalmente no pudimos encontrar nada, excepto nauseabunda humedad, telarañas seculares y los innumerables ataúdes de los muertos. Aquello que buscábamos se había desvanecido por completo, como si hubiese sido tragado por los negros muros subterráneos. Por último, regresamos a la entrada. Allí, mientras pestañeábamos bajo la plena luz del día, con cansados y ojerosos semblantes, rompió por fin Harper el silencio, diciendo con su trémula y lenta voz: muchos años atrás, poco después de la muerte de Lady Agatha, Sir John y yo inspeccionamos el panteón de un extremo a otro, pero no pudimos hallar rastro alguno de aquello que esperábamos. Ahora, como entonces, es inútil buscar. Hay misterios que, quiera Dios, jamás serán sondeados por el hombre. Lo único que sabemos es que la estirpe sin nombre ha regresado a las criptas. Que allí permanezca silenciosamente en mi corazón. Repetí su deseo.